Мне всего лишь 23 года, а моему сыну меньше годика, 6,5 месяцев. Но с самого начала его рождения мы познали настоящий ад. Почему со мной обошлись не как с матерью, а как с настоящей преступницей? Забрали телефон, стали проводить допросы сразу же после рождения ребенка, не отойдя от операции, без возможности восстановиться, понять, что происходит, не объясняя ситуацию. Просто взяли, задержали, объявили жертвой какого-то дела, не объясняя ничего. Hoy platicaremos de un tema delicado y poco discutido. Bebés nacidos por mamás víctimas en países extranjeros. Y para conversar de este tema, le damos la bienvenida a la doctora Zuleika Munive Mendívil, especialista en ginecología y obstetricia, y a la doctora Mariana Paula Loyola Gutiérrez, coordinadora académica de bioética y derechos humanos de la UAB. Qué gusto poder conversar con ustedes porque desafortunadamente en pleno siglo XXI todavía se dan casos de esta violencia que pues tienen muchas mujeres embarazadas. Así es impresionante, digo, yo como contacto en mujeres embarazadas y bebés, te puedo decir que estamos actuando, no hay cambios. Pareciera que tenemos el avance en la tecnología, en nuevos tratamientos médicos, pero el trato hacia hasta a las personas vulnerables que son embarazadas con los bebés es terrible. Y más en mujeres migrantes, mujeres que tienen como barreras la comunicación, sufren de cierta violencia, son víctimas, o sea, en un estado emocional muy vulnerable. No hemos resuelto esto en este siglo. Es como la tuberculosis. Todavía tenemos tuberculosis. Exacto, tristemente. Y doctora, las condiciones que se dan de salud para los bebés también tristemente son muy fuertes. Definitivamente, decíamos hace un momento, antes de este espacio, en pleno siglo XXI, cuando ya han pasado casi 70 años de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Culturales y Económicos, para la salud universal, o sea, para el mundo, de países pobres y ricos. Todavía son instrumentos retóricos. Nos hace falta llevarlos a la práctica. Y claro que un bebé que viene en condiciones de vulnerabilidad desde su etapa de gestación, una mamá víctima trae a la vida a una familia víctima y empobrece más las posibilidades culturales de desarrollarse. El bebé va a crecer como una persona cautiva. Víctima y cautiva. Cautiva de ese lugar que la historia geográfica y política le ha asignado. Limitación a la titularidad y legitimidad de sus derechos humanos. Y desafortunadamente hay tantos casos en todos los países. Uno muy cercano de esta chica Elena, de Rusia, de 22 años, ¿no? Que pasó en diferentes refugios con su bebé durante 3 meses desde recién nacido. Sí, Elena es una víctima que sale de su país porque su pecado fue embarazarse, enamorarse y embarazarse. Se convierte en una víctima de su pareja. Pide refugio en Argentina, en Bariloche, porque, bueno, ese lugar, su mamá tiene una amiga que tiene que salir de Rusia para que no se cometa un feminicidio de parte de su pareja. Sí. Imagínate atravesar el continente, 22 años, embarazada, vulnerable, llega a Argentina con otra cultura, como única comunicación o muy cercana es la amiga de su mamá.
ella empieza a sufrir desde la tensión del parto. De repente la empiezan a rodear policías, no sabe qué está pasando. La persona que era su traductora, su amiga, la separan y no tiene cómo comunicarse ni la oportunidad de poder expresarse, ni mucho menos entender lo que pasaba a su alrededor. Es un momento tan difícil, ¿no? No estar en tu país, ya no tener ni siquiera el celular para hablar con la amiga de la mamá, con la mamá con quien se comunicaba, y dices, ¿qué hago? Y estoy a horas de dar a luz. Son no los encuentros culturales, es una barbarie que en estos tiempos, cuando existe las antenas parabólicas, los vía satélites, la IA, que se dice que es inteligencia artificial, todavía no hemos evolucionado los seres humanos. No sabemos quién es la otra persona o no sabemos darle su lugar porque la humanidad no ha evolucionado neurofisiológicamente, lo dijo Rita Levi Montalcini. Hemos creado una cultura más de desencuentros y de violencia. Se puede producir más armas, se puede producir más mafia para perseguir y destruir la vida de los otros y no la salud incluyente y global de los recién nacidos, de las nuevas generaciones, que bien dice la doctora Zuleika. En el momento en que Elena decide enamorarse y después embarazarse, porque ella lo decide o porque así se suscitó, pero ella lo acepta y ama esa posibilidad de estar embarazada. Pero entonces inicia su proceso de víctima. Víctima de haberse embarazado y de haberse enamorado. La mujer es leal a sus sentimientos. El hombre es utilizador de esos sentimientos. Porque si yo persigo al objeto, porque fue un objeto, Elena, puesto que no solo le correspondió a la lealtad, a la fidelidad de ese enamoramiento, sino que además secuestró sus emociones, creó una situación de no solo de estrés, sino en contra de su vida, y así se convirtió en una víctima real. Las alertas del feminicidio es: no te quiero embarazada y no quiero ese producto. Alerta de infanticidio de parte de cualquier hombre que decida que una mujer no quiere que se embarace y decida y tenga el control. O una situación de machismo, androcentrismo extremo. Esa es la barbarie, ese es el salvajismo. Y el objeto que nos demuestra que no hemos evolucionado lo suficiente. Solamente vivimos con las emociones positivas, integrales, para bien de la humanidad, con las emociones negativas, utilizando a los otros. Desgraciadamente así se entretejen las redes mundiales y parece que la política estuviera a favor de esa barbarie, de ese salvajismo. Así es. Sí, porque acaba de dar un punto muy importante. Aquí está involucrado el ministro de Bariloche, que hace una acusación que involucra a una tercera persona, que es Constantin Runev, que es un pacifista, un pensador, que su pecado es convertir la palabra, ayudar a la gente a entender la existencia de esta humanidad con amor. Entonces entrelazan esas historias, pero ella no sabe qué está pasando, ni siquiera lo conoce. Y aquí tiene que ver el ministro de esa localidad de Bariloche, las autoridades. Encontramos la justificación de gobiernos policías,
de un mundo globalizado por la policía, por el belicismo. Y el belicismo no es solo la presencia de armas, sino de políticas que favorecen y consolidan que las personas no tienen derecho a la libertad de pensamiento. Del siglo parece que estamos no antes de Sócrates, entre Sócrates y los primeros siglos, cuando se mataba a pedradas, ¿sí? Somos capaces de lapidar a las personas por las mentiras, la mafia que se entreteje dentro de cada nación y entre las naciones dominantes. Así es. Doctora Zuley, un tema muy amplio, muy importante. ¿Cuál es el mensaje para todas las personas que nos están viendo en este momento? Pues mira, el mensaje es: admiro a las personas pacifistas, pero también quiero decirles que si no somos voceras de mujeres, con nosotras como mujeres, claro, con cierta, en otro país, porque bueno, vivimos en otro país, sin embargo, tenemos esa empatía. Y sabes, la libertad de expresión, porque al final tú puedes tener libertad de expresión y de pensamiento. Y en esta forma, ¿sabes? En este siglo, en este continente, hay represión. Sí. No puedes expresar con Constantín, que su único pecado, ya te dije, fue ayudar a esta humanidad a entender. Y ahora tiene 6 meses en la cárcel y no absolutamente le han corroborado o han visto que está involucrado. Lo han acusado de sectario, lo han acusado de trata de personas junto con Elena que estaban relacionados, y él no ha hecho nada. Y está como un preso, realmente te puedo decir, político, porque no puede ver a su esposa, no está tomando sus medicamentos, no lo llevan al hospital. Elena al final regresó a Rusia, pero también estuvo 3 meses desde que nació su bebé en cautiverio. Sí. En un cuartito sin ver la luz, sin tener aire puro, amamantando enfrente de hombres, una mujer que no hablaban el mismo idioma. Claro. Y estaba amamantando enfrente de hombres para pedir desde las toallas, de hacer su aseo, pedir los pañales para su bebé. O sea, esto puede decir, tú puedes verlo como muy simple, pero en la realidad, no. En cautiverio, sola, sin idioma, 22 años, vulnerable, esa es una violencia completa. Doctora, su conclusión, por favor. Constantín, más o menos he leído su biografía, pero me bastó leer sus primeros ideales, que iniciaron desde los 5 a los 7 y 9 años, los fue consolidando. Vean que era un niño, y todo niño tiene libertad de pensamiento. Desde 1954, con la primera Declaración de los Derechos de la Niñez, 1989, y son las declaraciones, ¿por qué las estoy mencionando? Porque son los mínimos éticos universales de un lenguaje incluyente. Y esto es, y para Elena, los derechos de la mujer son una retórica en estos tiempos, cuando todavía vemos esas situaciones de extrema situación como víctima. De por sí en el mundo las mayores muertes se dan en el área de la ginecología y obstetricia. Y luego con la situación, y además de cada 3 personas en el mundo, una tiene problemas de salud mental. Vean las situaciones, la fuente de esa gran pandemia mundial que es la salud mental. Y sin salud mental no hay salud integral. Sin salud integral no hay salud global. Y esa es mi conclusión, que debemos de aportar hacia una cultura de paz, realizando la interculturalidad como una realidad y no como desencuentros
que las personas que tengan empatía y humanidad y esta capacidad de profesionalización como lo hace aquí nuestra Edith. Sí, Edith, pero nuestra anfitriona. Agradecemos mucho todo esto que nos comparten. Gracias, doctora Zuleika, gracias, doctora Mariana, por toda esta reflexión. Y ustedes, ¿cuál es su conclusión? Compartan.